Bienvenidos a un episodio más del Elixir de la Longevidad. Y hoy estamos con un tema maravilloso, pasión del doctor Marcelo Arango, que se llama mitocondrias. Y tanto escuchamos, yo sé que las personas que están muy en las redes sociales, TikTok, Instagram y demás, escuchan muchas cosas de las mitocondrias. Pero realmente, ¿qué son las mitocondrias, Marcelo? Así mismo, a mí me encanta este tema porque si hay algo que nos viene todos los días al consultorio son personas cansadas, ¿verdad? Y digamos que, no sé, en el camino de lo que es esta medicina funcional, integrativa, comencé a estudiar mucho el tema de mitocondria y me di cuenta de que es algo fundamental a la hora de abordar cualquier tipo de paciente. Mitocondria es un orgánulo celular, es como un organito que tiene nuestra célula y que nosotros desde el colegio ya sabemos que sirve para producir ATP, o sea, energía, Energía. ¿verdad? Eso es lo que todo el mundo que dice que es la pila, que es la fábrica de energía, pero cuando comencé a estudiar a profundidad un poquitito más la mitocondria me di cuenta que va mucho más allá que solamente energía. En nuestro caso, en nuestra pasión, que son las hormonas, sabemos que esta síntesis de hormonas esteroideas, cortisol, testosterona, progesterona, todo se produce gracias a las mitocondrias, en las mitocondrias. Si nosotros no tenemos mitocondrias saludables, entonces no tenemos una producción hormonal saludable. Entonces, desde todo punto de vista, siempre estamos mejorando la función de la mitocondria, porque cuando la mitocondria comienza a funcionar mal, comienza a producirse algo que todo el mundo conoce como el famoso estrés oxidativo, ¿sí? Que es una de las causas del envejecimiento. El elixir de la longevidad, no podemos en este podcast no hablar entonces de mitocondria. ¿Y dónde están esas mitocondrias? Esas mitocondrias están en todas las células del cuerpo, sin embargo, el órgano con mayor cantidad de mitocondrias es nuestro cerebro. Por eso es que muchas veces estás trabajando todo el día sentado ahí en tu computadora sin moverte del lugar y a la noche, llegan las 8 de la noche y estás súper cansado. No quieres ir al gimnasio, no sientes ganas, estás agotado. Y no te moviste en ningún momento del día, llegaste a hacer alguna actividad física. Entonces, esas mitocondrias del cerebro están consumiendo, produciendo mucha energía y eso también da lugar a que sea el cerebro un órgano muy sensible al estrés oxidativo y a problemas y que a las mitocondrias que no funcionan sean la causa o sean el sostén de muchas de las patologías que hoy tenemos, que Alzheimer, que Parkinson, que migraña. El dolor, cualquier tipo de dolor en la persona está muy relacionado a una falta de función de mitocondrias. Otro lugar donde están las mitocondrias es corazón. 30% corazón, 40% están en el cerebro y un 20% y el resto está en el músculo y en las gónadas, ¿sí? En los testículos y en los ovarios. Entonces, inclusive actualmente hoy en día se habla de trasplante mitocondrial, ¿sí? Se sacan mitocondrias sanas y se llevan a un tejido enfermo, por ejemplo, un infarto o un ACV, y se pueden inyectar inclusive estas mitocondrias. Imagínate cómo ha evolucionado, Marcelo, la medicina. Antiguamente, como vos dijiste, solo aprendíamos de mitocondria en el colegio como parte de una materia. Luego en la propia facultad, mitocondrias, estudiábamos organelas, pero jamás aprendimos realmente el valor de las mitocondrias. La relevancia que tenía. Exactamente. Y hoy, cuando hablamos de enfermedades, como dice Marcelo, crónicos, degenerativas e inclusive enfermedades que se diagnostican de una manera hoy bastante incidente como la fibromialgia. Fibromialgia es mitocondriopatía. Es sinónimo de mitocondriopatía. Exactamente. Entonces, Marcelo, cuando hablamos de esto, y mencionaste algo sumamente importante, que para nosotros es muy claro, pero que por ahí tenemos que aclarar, ¿qué es el estrés oxidativo? Bien, el estrés oxidativo no es más que un mecanismo totalmente fisiológico y normal del cuerpo. Si nosotros sin estrés oxidativo, por ejemplo, no podríamos nosotros matar células, dañar células malas, células cancerígenas. O sea que es importante, ¿sí?, el estrés oxidativo. Sin estrés oxidativo no podríamos nosotros defendernos del dengue, del COVID, de cualquier microorganismo que entre
a nuestro organismo. Entonces el estrés oxidativo es un mecanismo de defensa del cuerpo en donde se producen ciertas sustancias que se le llaman radicales libres, que son sustancias sumamente reactivas que pueden reaccionar con cualquier cosa, pueden dañar con cualquier cosa, pueden dañar a cualquier estructura celular. Inestabiliza esa estructura. Asimismo, entonces es una molécula inestable que puede reaccionar con cualquier cosa. Estas moléculas, llamadas radicales libres, se tienen que producir y sintetizar en una cantidad adecuada y en el momento adecuado. Una de las fábricas más importantes de radicales libres es la mitocondria. Entonces, ¿qué pasa cuando la mitocondria y nuestros antioxidantes endógenos propios no logran mantener un equilibrio de ese estrés oxidativo? Entonces ahí ya pasa a una parte donde es patológico ese estrés oxidativo. Y eso trae como consecuencias todas las patologías crónicas y toda la patología que vos conozcas tiene que ver con estrés oxidativo. Llámese diabetes, llámese infarto, llámese obesidad, llámese cansancio mismo, llámese enfermedades autoinmunes, todo tiene que ver con el estrés oxidativo. En realidad, ahí también estamos hablando, y cuando hablamos de estrés oxidativo, estamos hablando también de una incompetencia de nuestro sistema inmunológico. Porque si sabemos que el estrés oxidativo es necesario para dar respuesta a ciertas agresiones, y que cuando este estrés oxidativo supera a lo que es la función de nuestro sistema inmunológico, antioxidante, estamos hablando de una incompetencia de este sistema y ahí hay un desequilibrio. Por eso es importante el uso de todos los suplementos, minerales, antioxidantes que iremos mencionando a lo largo de los episodios. Pero qué importante es, Marcelo, este tema, porque fíjate que cuando hablamos de hormonas, en algún momento de mi vida profesional o de mi formación, jamás entendí que las mitocondrias tenían relación con la formación de hormonas. Pasamos tantos años indicando y pensando en hormonas sin saber dónde se están produciendo realmente estas sustancias. Bien, y a medida que nosotros vamos envejeciendo, nos vamos teniendo más estrés oxidativo y sobre todo depende mucho del estilo de vida que tengamos nosotros. Hábitos tóxicos, tabaco, más que estrés oxidativo que el tabaco yo creo que no produce otra cuestión. Alcohol, sedentarismo, mala alimentación, ultraprocesados, mal sueño como hablábamos en el capítulo de la melatonina. Todo esto te lleva a estrés oxidativo. Y de ahí por eso es que comercialmente el marketing nos lleva a consumir las pildoritas mágicas de los antioxidantes. Pero nos olvidamos que la fábrica de estrés oxidativo es nuestro estilo de vida. Asimismo, como lo venimos mencionando en todos los episodios, cuando comenzamos el elixir de la longevidad, mencionamos los pilares, todos los pilares y todo lo que nos ayuda exactamente para combatir todo esto que nos desgasta, nos estresa, nos enferma, nos envejece. Así mismo, Cintia. Y volviendo a la mitocondria, este organelo entonces vemos que está controlando el estrés oxidativo, que es una fábrica de energía, que es una fábrica de hormonas y llamativamente la hemoglobina que aparece en tu laboratorio también tiene que ver con tu mitocondria. Si tu mitocondria no funciona bien, no estás produciendo adecuada cantidad de hemoglobina. Otra cuestión que sucede muy a menudo en consultorio es de que vemos si que la hemoglobina está o no en rango y con eso nos quedamos tranquilos de si el paciente está o no anémico, decidiéndonos o basándonos en los niveles de hemoglobina. Resulta y pasa de que la deficiencia de hierro, antes de que se llegue a manifestar con una variación en la hemoglobina, ya empezó mucho tiempo antes esa deficiencia de hierro. Y hay otros marcadores que tenemos que fijarnos para darnos cuenta de esa deficiencia de hierro. Uno de ellos es la famosa ferritina, ¿verdad? Entonces, cuando la ferritina ya comienza a descender por debajo de niveles de 70, ya no comienza a estar en esos niveles óptimos, hay ciertas proteínas que comienzan a disminuir también en su actividad, su función. ¿Por qué? Porque no solamente la hemoglobina es la única proteína del ser humano que tiene hierro. Hay muchas otras proteínas que tienen hierro, enzimas, sustancias que tiene nuestro cuerpo que ayudan a que las reacciones bioquímicas sucedan. Una de esas proteínas se encuentra, adivinen dónde,
mitocondria. Entonces, la mitocondria es la primera que está sufriendo cuando a tu cuerpo le falta hierro. Y qué interesante, Marcelo. ¿Y cuánto no tenemos en cuenta esto? Yo, mira, estoy cansada de ver pacientes, mujeres anémicas, ¿sí? Que están sangrando, tienen disfunción menstrual, tienen diferentes patologías que las llevan a anemia y son pacientes que de repente vos ves la anemia desde una propia ferritina baja. Vos evaluás y decís, pero es más que obvio que la queja de esta paciente tiene relación con esta total falta de reserva que tiene esta paciente. Porque si hablamos de ferritina, estamos hablando de reserva. Entonces, y esta, a mí me encanta, Marcelo, y porque, mira, fíjate que en nuestra práctica vemos mucho que muchos pacientes llegan, o pacientes masculinos, llegan al consultorio con la queja de cansancio extremo. ¿Qué es lo más común que solemos ver en el consultorio? Pacientes que reciben el enfoque de que cansancio y por ahí una falta de libido es igual a una testosterona baja, ¿verdad? Y no está mal, por ahí sí tenemos que evaluar. Pero ¿y la mitocondria? Entonces, todo paciente que consulta por cansancio tenemos que estar pensando en mitocondria. ¿Qué pasa? Desde que entra en consultorio el paciente, nosotros ya estamos viendo cómo funciona esa mitocondria. ¿Por qué? Porque sobrepeso, obesidad, ya sabemos que esa mitocondria no está funcionando bien. Mitocondria es donde ocurre la producción de energía en nuestro cuerpo. Entonces, una persona obesa quiere decir que no está en un equilibrio metabólico. Entonces, mitocondria ya no está funcionando bien en esa paciente. Y si aparte de eso te dice que está cansada, si aparte de eso ves que tiene una ferritina baja, si aparte de eso ves un desbalance hormonal, todo eso te lleva al mismo problema, disfunción mitocondrial, algo que tenés que tocar en todos los pacientes que vemos en consultorio. ¿Por qué? Porque disfunción mitocondrial les dije que era sinónimo de estrés oxidativo. Y estrés oxidativo nos lleva a ¿qué cosa? A inflamación. Inflamación, la causa de todas las enfermedades. Exactamente. Y ya que mencionas esto, Marcelo, es muy común que las personas en el consultorio pregunten, doctora, ¿pero qué es inflamación realmente? Porque la gente cree que inflamación es igual al golpe que te deja dolor, rubor, enrojecido y demás. Caliente. Cuando nosotros hablamos de inflamación y sobre todo hablamos mucho de inflamación crónica, subclínica, de bajo grado, estamos mencionando algo sumamente importante como causa de muchas dolencias. Así mismo. Inflamación, siempre le explico al paciente en consultorio, por ejemplo, tuviste faringitis, se te puso roja la garganta, te dieron un ibuprofeno, una alfamilasa, tal vez hasta un antibiótico porque era infección bacteriana y pasó esa inflamación. Entonces tuvo un pico y luego disminuyó. Pero ¿qué sucede? Lo que nosotros vemos en consultorio es inflamación crónica. Esa inflamación chiquitita, tenue, pero persistente. ¿Por qué? Por el estilo de vida. Sedentarismo, mala alimentación, mal sueño, malos hábitos, fumar, tabaco, alcohol. Todo eso hace que vos tengas un estado inflamatorio crónico y ese estado inflamatorio crónico te lleva al cáncer, a enfermedades cardiometabólicas y todo lo que vemos y autoinmunes que todos los días vemos en consultorio. Así mismo. Y Marcelo, ¿cómo uno hace un abordaje de la mitocondriopatía? ¿Cuáles son las herramientas o qué es lo que vos hacés en consultorio para abordar a esa mitocondriopatía que es evidente cuando un paciente le haces una buena anamnesis y te das cuenta que de base debemos mirar a esa mitocondria para comenzar a reparar? Bueno, hay muchos aspectos que me van a ayudar a mejorar la mitocondria de mi paciente. Uno es equilibrar hormonalmente desde el punto de vista de melatonina, porque la melatonina, siempre digo, es el guardián de la mitocondria, es el que ayuda a su función. Entonces, sueño es fundamental. Luego yo pienso en tiroides también, porque la T3 es la chispa que le dice a la mitocondria trabaje, necesito más energía, el cuerpo necesita más energía, es el que le da la orden a la mitocondria de que se ponga en funcionamiento. Entonces, si yo tengo una función tiroidea correcta, también puedo, esa mitocondria, no me va a funcionar adecuadamente. ¿Qué pasa? También se hablan de muchos suplementos actualmente que los venden, que mejoran la energía. Por ejemplo, los famosos promotores o directamente el NAT, que todo el paciente
mi prima me trajo Hoy es esto de una Estados moda Unidos, una tomar moda NAD. es el NAD, ¿verdad? Porque hay muchos suplementos que se venden con esa función y están perfectos, podemos usarlos. Pero ¿qué es lo que tiene más evidencia de mejorar la función de nuestra mitocondria? Lo que tiene más evidencia, volvemos a lo mismo, es un concepto que se llama hormesis. Poner a nuestro cuerpo en hormesis. Me encanta. ¿Qué será hormesis? Hormesis es estresarnos en una cantidad justa y adecuada, Controlada. controlada, para que nuestro cuerpo tenga una respuesta adaptativa a ese estrés, mejorando la función mitocondrial. Es como pegarle ahí un poquitito a la mitocondria y decir, despertate que necesito más mitocondrias. Entonces ocurre un proceso que se llama biogénesis mitocondrial, que es producir más cantidad de mitocondrias. ¿Qué es hormesis? ¿Cómo podemos estresar a nuestro cuerpo de forma controlada? Ir al gimnasio, alzar un poco de pesitas, hacer de repente un ayuno una vez a la semana, por ahí unas 16 horas, eso se hace gradualmente, pero el ayuno es otra herramienta más que nos estresa un poquito y nos ayuda con esa hormesis y esa biogénesis mitocondrial. ¿Qué más? Frío, sauna, ¿sí? La crioterapia, el sauna, Exposición a las ¿sí? temperaturas extremas. Exposición a temperaturas extremas. Entonces, y otra cuestión fundamental, dormir correctamente. Si yo no duermo, no hay melatonina y no hay quien cuide a esa mitocondria. Entonces, estos son las primeras medidas que hay que tomar para mejorar esa función mitocondrial en el paciente. Después yo puedo tomar suplementos como los precursores del NAD, como por ejemplo la urotilina A, que actualmente también se habla muchísimo como esto, y hay todos los suplementos, que el complejo B, que la taurina, que la creatina, pues, todo eso es bienvenido sea, pero estos procesos que acabo de hablar son los fundamentales. Qué bueno, Marcelo, me encanta todo esto porque vemos mucho. Yo veo y sé que todos ven en las redes los pacientes o personas que muestran cómo se exponen a esa crioterapia, a esa exposición al frío, luego el sauna y un montón de cosas. Y es importante aclararle al paciente o a las personas que nos escuchan qué utilidad realmente y qué valor tiene esto. Y aclaramos que esto debe ser controlado. No hay que aventurarse, sino que tenés que tener al lado a alguien que ya maneje el tema, que pueda estar ayudándote, que pueda estar controlando. El mismo ayuno intermitente, Marcelo, es excelente. No es para todos ni en todo momento. Tiene sus indicaciones y debe ser bastante bien orientado por un profesional para que la respuesta sea realmente positiva y no nos estemos haciendo daño. Por otro lado, hay también un tema ahí que me interesa mucho. Hablaste del hierro. ¿Qué otros parámetros laboratoriales nos pueden estar hablando de una mitocondriopatía? Uno de ellos que es muy común, que vemos en el consultorio y que nunca se le da esa mirada de mitocondria, de energía, es simplemente mirarnos en un ácido úrico. Exactamente. Un ácido úrico, no porque esté en rango yo puedo quedarme tranquilo, tiene sus valores óptimos. Por ejemplo, inferior a 5 en el hombre, inferior a 4 en la mujer, son valores que tendríamos que tratar de mantener. Un ácido úrico elevado está significando que tu mitocondria no está produciendo adecuadamente ATP y que también existe una deficiencia de T3 intracelular que no le está diciendo a esa mitocondria que debe de producir ATP. Ese ácido úrico ya está dándonos a entender eso, y que mucha gente solamente asocia con gota, con problemas de cristales de ácido úrico en las articulaciones, con dolor articular. Exacto. Pero va mucho más allá. El ácido úrico es un gran marcador de salud mitocondrial también. Y acuérdate que ácido úrico comúnmente la gente relaciona con consumo de carne roja, ¿sí? Pero no olvidemos también que ácido úrico es un reflejo de cuánto estamos consumiendo, por ejemplo, ultraprocesados, ¿sí? Jarabe de maíz de alta fructosa. De maíz de alta fructosa. Entonces, es mirar un poquito, porque es muy común también tener en consultorio pacientes que dicen, doctora, yo casi no como carne, ¿ok? Y después, ¿cómo es tu comida? ¿En qué se basa en el resto del día? Y ahí vamos determinando realmente que sí hay estímulos. Y me encanta esto del ácido úrico porque cuando hablamos de salud mencionaste mitocondrias corazón y también ácido úrico alto es un marcador de riesgo cardiovascular justamente por ese motivo. Porque significa estrés oxidativo. Y hablábamos de que estrés oxidativo nos lleva a inflamación. Y si hay inflamación en nuestras arterias,
en ese endotelio, si hay estrés oxidativo, va a formarse esa aterosclerosis. ¿Por qué? Porque el colesterol, para que forme esa placa, necesita oxidarse. Entonces, gracias al ver nosotros valores elevados de ácido úrico, vemos que hay estrés oxidativo. Significa que ese colesterol que tiene esa persona, por más de que sea normal y esté en rango, se puede estar oxidando y llegando a formar la placa aterosclerótica. Y después tenemos infartos con personas con colesterol totalmente normal. Qué importante, Marcelo, esto que mencionaste hace un rato, porque la mayoría de las personas tienen ese temor al colesterol mayor a 200 en rangos de laboratorio. Y es importante aquí aclarar que los papers y los estudios demuestran que muchas de las personas que están infartadas en terapia estaban con tratamientos para disminuir el nivel del colesterol y del LDL. Entonces, aquí no es eso que vos siempre decís, no es cantidad, sino la calidad. Entonces, cuidar esa no oxidación de ese colesterol y de esa fracción LDL es sumamente importante. Y aquí es donde viene otro concepto fundamental que es la homocisteinemia. La homocisteína, que hoy estamos pidiendo mucho, en realidad hace mucho lo estamos pidiendo nosotros en laboratorio, pero que tiene un contexto importante. Asimismo, la homocisteína es un aminoácido derivado de la metionina, que nosotros conseguimos metionina a través de la proteína animal, básicamente, en nuestra alimentación. Esta homocisteína tiene que estar constantemente regenerándose. Homocisteína pasa a metionina, metionina pasa a homocisteína y están en un ciclo. Alrededor de ese ciclo hay muchas cuestiones que hay que ver. Por ejemplo, en ese ciclo de la homocisteína que nosotros tenemos en nuestras células, gracias a eso se produce una sustancia que se llama SAMe, S-adenosylmetionina. Este SAMe es un gran metilador y nosotros necesitamos metilar cada segundo muchísimas funciones de nuestro cuerpo. Metilar, ¿y qué es eso? Metilar es como el sistema de marcaje de etiquetas de nuestro organismo. Es el que le dice, usted se va a eliminar por el riñón, usted se va a convertir en un metabolito menos tóxico porque necesito detoxificarlo, usted se va a convertir en neurotransmisor, yo necesito sintetizar neurotransmisores gracias a la metilación, o sea, la dopamina, serotonina, melatonina, necesitamos de metilación. Para metabolizar nuestras hormonas necesitamos de metilación. Entonces la metilación es fundamental para todo. Para poder silenciar genes malos que pueden expresarse y generarnos una enfermedad, necesitamos también de metilación. Y la homocisteína es un espía que nos está diciendo qué tal está funcionando esa metilación de nuestro cuerpo. Bien, pero la homocisteína en rangos elevados, por encima de 10, que vemos que en el laboratorio inclusive es normal hasta 15, por encima de 10 ya comienza a estar elevada para nosotros que tenemos esa visión más funcional. Y esa homocisteína elevada es como un cuchillo que está dañando ese endotelio, esa capa de células finas que tenemos en nuestros vasos sanguíneos. Es cardiotóxico y es neurotóxico también la homocisteína. Y es algo que también tenemos que controlar. Es un indicador de estrés oxidativo y ahí nos conectamos con la mitocondria. Entonces, esa homocisteína nos da una idea, es un marcador que nos dice, ojo, cómo debemos cuidar esa salud endotelial, esas células que revisten los vasos sanguíneos, debemos cuidar, porque cuando hay un daño, ¿quién viene realmente a tratar de resolver ese daño que ocurre en la pared del endotelio? Colesterol. El colesterol, la fracción LDL del colesterol viene y se coloca encima y trata de reparar como si fuese un tapabaches. Entonces, ¿qué es lo que uno observa cuando mira a través de una ecografía Doppler? Ve placas realmente de ateromas, pero esa placa no es la malhechora de la historia real. El problema real es la inflamación crónica de bajo grado, es esa homocisteína elevada que es un reflejo del estrés oxidativo y que vino a dañar ese endotelio. Entonces, bueno, es toda una ciencia que hay que manejar para poder hacer un enfoque realmente un enfoque a favor de la salud del paciente. Entonces, hay varios parámetros laboratoriales y ese es un tema apasionante también. ¿Cuáles son los parámetros que en laboratorio tenemos que tener en cuenta para hablar de una inflamación crónica, Marcelo? Nosotros
Cuando comenzamos a interpretar el laboratorio de una forma más funcional, yo me imagino, yo cuando estoy leyendo el laboratorio de un paciente, yo soy como un sensor de inflamación y de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque son las bases de la enfermedad. Sea cual sea el diagnóstico con el que venga el paciente al consultorio, yo estoy viendo qué tan inflamado y qué tan oxidado está ese paciente, porque yo solucionando inflamación y estrés oxidativo exagerado en ese paciente, voy a solucionar cualquier patología, sea cual fuere. Por ejemplo, glóbulos blancos. Glóbulos blancos pueden estar en rango, pero si yo veo unos glóbulos blancos de 8.000, de 9.000, ya sospecho de que hay una inflamación. Veo de repente monocitos superiores a 8%, pienso en inflamación. Hay un cociente entre los neutrófilos y los linfocitos, que son células son glóbulos blancos, diferentes tipos de glóbulos blancos. Yo comienzo a ver. Veo, por ejemplo, la velocidad de sedimentación globular. Globular, sí. El BCG es otro marcador simple que yo puedo ver en que está en cualquier hemograma que nosotros nos hacemos en laboratorio. Yo veo esta velocidad, si está aumentada significa inflamación. Ferritina, que hablamos ahora con respecto al hierro, si veo elevada es inflamación. Si veo una gamma GT, si veo elevada por encima de 20, ya pienso en estrés oxidativo e inflamación. Veo una PCR ultrasensible superior a 1, ya pienso en una inflamación crónica. Veo el ácido úrico que acabamos de mencionar, superior a 4 en mujeres, superior a 5 en hombres, pienso en inflamación. Entonces yo voy sumando, voy check, 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 y le digo al paciente, porque el paciente puede tener todo lo que yo les acabo de mencionar en rango. Sin embargo, el rango del laboratorio es muy diferente al rango óptimo que nosotros manejamos. Entonces, ese paciente va a recorrer muchos médicos que le van a decir, señor, usted está todo bien, usted está en rango, no sé, ese estrés, vaya, descanse, ¿verdad? Sin embargo, nosotros con esa visión un poco más funcional de llevar a ese paciente a la salud, al equilibrio, ¿sí? Vemos que no está bien ese laboratorio, entonces comenzamos a actuar en base a esos desequilibrios que nosotros sí observamos. Qué interesante esto. Y no olvidemos de mencionar también a los triglicéridos y a la insulina, Marcelo, porque ellos son también grandes marcadores de inflamación. Y mucho más importante tal vez que un colesterol alto es un triglicéridos elevado, que tiene total relación con un ácido úrico elevado. Entonces, todo tiene relación y todo nos lleva a un diagnóstico. Inflamación crónica de bajo grado, estrés oxidativo, daño de la mitocondria, desequilibrios hormonales, falta de suplementos, pero sobre todas las cosas, el abordaje del estilo de vida de cada paciente marca realmente una diferencia. Y no nos cansaremos de decir, porque ese es nuestro abordaje real, porque ese es el elixir de la longevidad. No estamos hablando de fórmulas mágicas, pero sí hablamos de cosas muy difíciles de cumplir. Que el paciente realmente se empodere de esto es tal vez lo que más cuesta en consultorio. Por eso es que debemos ser amigos de nuestros pacientes, debemos conversar, esa anamnesis debe ser completa. Y me encanta, Marcelo, todo este abordaje porque, bueno, mitocondrias, pucha, qué gusto escuchar de una organela que tiene una función tan importante en nuestras vidas, en nuestro organismo. Entonces ya vimos, es estilo de vida, es suplementación adecuada, es la hormesis, todo lo que mencionaste, aquí diste varias explicaciones sobre cosas como metilación, que seguramente será un capítulo, un episodio, porque metilación es un mundo y es una maravilla entender esto, así como acetilación y otras cosas que iremos hablando en el transcurso de todos estos episodios del elixir de la longevidad. Así es, Cintia. Recordar que las enfermedades se producen básicamente por estrés oxidativo, por inflamación, por glicación aumentada. O sea que si ustedes ven ahí una hemoglobina glicada que no está tan bien, eso ya significa que ustedes están glicando. ¿Qué es glicando? Caramelizando sus arterias y sus proteínas, ¿sí? Eso significa glicar, que el azúcar se pega, se pegotea por todas nuestras proteínas y les quita función a muchas de nuestras proteínas. Entonces, estrés oxidativo, inflamación, glicación y lo que hablaba la doctora de la mala metilación nos lleva a todas las patologías que nosotros tenemos. Bien, no se olviden entonces de que no hay salud sin salud mitocondrial, de que la mitocondria
es el secreto, el elixir de la longevidad para tener un envejecimiento sano con calidad de vida. Nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden de comentar, darle like, síganos en nuestras redes.